no se puede salir del cepo cambiario, y sin salida del cepo cambiario será difícil que el crecimiento de la Argentina llegue a consolidarse en algún momento. Pero vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con la pelea política cada vez más fuerte, esto sí, más doméstico, menos internacional, pero con novedades muy fuertes en las últimas horas, novedades que nos está trayendo Ariel Maciel, el editor de Economía y Política de Perfil, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Muy buenos días. Y bien lo señalabas, ahí lo veníamos charlando y tratando de analizar si esto iba a tener un impacto real sobre la economía cotidiana y sobre lo que es el fuerte que tiene el gobierno, digamos, y con lo que intentó en esa entrevista hacer pie todo el tiempo. Hemos visto que en realidad durante toda esa charla que había tenido con el periodista Jonathan Viale, había hablado mucho sobre inflación, había hablado mucho sobre la estabilidad, y digamos, hizo eco en todo lo que se comparó con el resto de los gobiernos, especialmente con el kirchnerismo, y lo que, digo, independientemente de la cuestión Libra, en donde quizás podía llegar a haber algunas inconsistencias, digo, la parte económica era lo que más lo ayudaba y la parte política era su contraparte con el kirchnerismo, especialmente con la expresidenta Cristina Kirchner. El video, la parte editada, de los que se conoció luego, generó un escándalo paralelo y ahí estaba el gran punto sobre lo que podía llegar a pasar. En el medio, estas versiones sobre supuestos pagos de coimas que podían llegar por medio de Karina Milei, muchas de las cosas que se habló en el medio, que hubo idas y vueltas en publicaciones en medios internacionales, que en definitiva no terminan de impactar muy fuertemente en los mercados, que lo que hacen que el gobierno por ese lado pase el esquema o por lo menos todo este escenario que planteaste realmente muy bien. Pero todo se traslada al hecho local, ¿no? Digo, ahí en el medio también se espera una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional como para avanzar en este acuerdo con el FMI y terminar de darle por lo menos esa estabilidad, que en un principio se pensaba que iba a tardar un poco más, pero me parece que hay algunos actores que intentaron o que buscan que esto se agilice y se resuelva más rápidamente para despejar cualquier tipo de duda sobre el modelo económico. Lo Ahora, dijo. al mismo tiempo, siempre el Fondo Monetario, Ariel, pide, entre tantas otras cosas que le pide al gobierno, también pide que este modelo económico tenga detrás un sostén político, ¿no? Siempre habla del apoyo político, a lo cual la respuesta del gobierno de Milei siempre ha sido redoblar la apuesta de agresividad y de confrontación con la oposición, pero digo, al margen de eso, ahora se le suma un escenario claramente cada vez más conflictivo, es decir, toda la agenda parlamentaria que tiene el gobierno por delante está puesta en duda en base a esto, con una oposición que dice no, no solamente no quiero tratar eso, sino que además quiero que vengan acá a dar explicaciones. Efectivamente, bueno, hasta ahora lo que sucedía era que el Fondo Monetario Internacional, que tiene esa receta de que haya consenso político, recordemos, durante la época del kirchnerismo pasaba otra situación, como el fondo entendía debilidad política, lo que hacía era visitaba a distintos, le pasó con el macrismo, visitaba también a distintos actores de la política para preguntarles cómo veían ellos e intentaban, digamos, ¿por qué? Porque no confiaba en el diagnóstico que le entregaban los funcionarios de turno. En este caso, Javier Milei, el equipo, varias veces le ha mostrado incluso resultados de encuestas que mostraba algo que el propio Milei confirmó en la entrevista del lunes, que es nosotros le ganamos a todos. Le ganamos a todos, arrasamos en todos lados y le preguntó, Viale, específicamente en la ciudad, también dice, le ganamos a todos en todos lados. Digo, hasta ese momento el ordenamiento estaba vinculado con, por un lado,
el futuro electoral de la Libertad Avanza, y por otro lado los resultados que estaban dando en el Congreso y un poco lo que el avance de algunas leyes, algunas iniciativas del gobierno que en definitiva venía logrando superar con éxito, y lo señaló Milei también. Dijo: ficha limpia, mandé mi proyecto, se aprobó mi proyecto, y esto demuestra que aún en debilidad política Sí. legislativa le iba bien. Todo esto empieza a cambiar por justamente lo que señalabas, la contracara de la cuestión doméstica, ¿no? Bueno, ¿dónde se va a poner con más fuerza el esquema de discusión política aquí en nuestro país? En ese contexto, bueno, ayer, por ejemplo, también el que habló fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que independientemente de las cuestiones más económicas, las financieras, todo el escándalo y de opinar de esto, lo que dijo es que quería empezar a mandar a sus legisladores a investigar cuál es el entorno presidencial, y un poco también empezar a preguntar a los funcionarios qué pasaba en ese contexto. Y ahí es lo que señalaba Fer sobre la presencia, digo, empezar a ver si todo este esquema tan fuerte que tenía el gobierno y que se presentaba en distintos lados y que se manejaba de distintas maneras, casi articuladamente, empieza a resquebrajarse, y a ver si le empiezan a entrar algunos cuestionamientos en distintos lados. Digo, esta discusión se conoció finalmente que Santiago Caputo presentó la renuncia, que Javier Milei no se la presentó, no se la aceptó, pero que ha tenido una debilidad muy fuerte. Incluso el jefe de gabinete de Javier Milei, Guillermo Francos, un hombre muy diplomático de la política, es el que generalmente trata de componer, es el que explica desde lo político algunas exacerbaciones que pueden llegar a haber de parte del presidente para abajo. Lo cuestionó fuertemente, habló fue muy crítico de Caputo, de Santiago Caputo, y esto hace también, muestra que empiezan a poner en francos de algún modo la comandancia política Sí. entera para llegar al Congreso y empezar a Claro. negociar, digo, ¿no? Porque la verdad es que Claro, hasta el pero digo, momento nadie puede dar esa resolución. claro, pero digo, el punto es que igual de todas maneras, digo, este esquema de mesa chica, muy chica, que siempre tuvo el presidente de la Nación desde el día 1 de su mandato, ahora ya se empieza a transformar en un problema, porque digo, el daño está centrado allí, digo, las sospechas y las responsabilidades están todas centradas en ese círculo más íntimo del presidente. Digo, más allá del episodio de la entrevista con TN, donde Santiago Caputo claramente tiene un protagonismo único, digo, está claro que, digamos, las sospechas sobre cómo llegó esta serie de personajes al despacho presidencial recaen sobre Karina Milei, con su Efectivamente, aparición en medios internacionales. efectivamente, por eso ahí empieza no solamente a haber un conflicto entre estos dos nombres, ¿no? Entre Karina Milei y Santiago Caputo, que recordemos que antes de que sucediera la entrevista, antes incluso del conflicto Libra, ya se hablaba de algunos roces que había en torno a quién tenía mayor influencia sobre Javier Milei. El problema acá es que justamente en escena entra directamente Santiago Caputo. Claro. En rumores y en contactos, en conexiones, entra Karina Milei. Entonces ahí no solamente es el conflicto a ver quién tiene más influencia, sino que quedaron debilitados los dos puntos más importantes en los que se recuesta el presidente Milei, y empieza a tomar mucha más relevancia otros nombres. Ahí, digamos, además de Guillermo Franco, o sea, que va a tener que tomar la posta centralizada del poder político, se entienden las reiteradas apariciones
de Luis Caputo, ¿no? Del ministro de Claro, Economía, que está, vos fijate, digamos, el mismo este funcionario que dijo, yo tampoco entiendo nada de criptomonedas, soy ministro de sí. Economía, pero esas Algo difícil cosas de no las... creer, ¿no? También digo, un Es hombre de muy... mercado como Caputo, un hombre que ha manejado toda su vida miles de millones de dólares, en el mundo financiero internacional ya hay mucha integración de las criptomonedas, los famosos ETF, que son fondos de inversión atados al valor de las cripto. Digo, no es algo, no es el auto sin chofer que hay 4 que funcionan no sé dónde. Digo, las criptomonedas para alguien del mundo financiero, aun cuando no se especialice, no pueden ser algo desconocido. Es difícil de creer que Caputo diga, me explicaron miles de veces cómo funciona lo de las criptomonedas y no lo entiendo. Es algo generacional. Eso dijo en la entrevista con Eduardo Feynman. Realmente cuesta creer que por más que sea generacional, digo, no hay tanta gente que sabe de mercados como Luis Caputo como para que diga, no entiendo de criptomonedas, es un tema menor. Exactamente, bueno, ese, digamos, de algún modo lo que busca, y también uno cuesta creer que el presidente Javier Milei, que además promocionó en otra ocasión otra criptomoneda, que trabajó en un instituto que pertenece a Noel y uno de los personajes que está investigado sobre su función y su relacionamiento con Libra, con la creación de esta criptomoneda que terminó defraudando a un montón de personas, digo, que él Que no también sepa diga, lo que no es una meme sabe coin. exacto, digo, suena un poco irreal, pero lo que sí pareciera ser, desde lo político, es intentar sacarlos de la escena, digamos, ¿no? De la escena directa, digo, quedar más como inocentes, y digo, Luis Caputo no tiene vinculación, por lo menos hasta Claro. el momento, sobre esta situación, lo único es, de lo técnico intentó también llevar algún tipo de tranquilidad sobre cómo era el funcionamiento. Básicamente porque, bueno, hoy van a ser los más resguardados, ¿no? Tanto Francos como Caputo, básicamente porque Caputo tiene que sostener el modelo económico, lo dijo hace unos días, dijo, spoiler, no va a haber ningún tipo de cambio en el modelo económico, este gobierno Está no se va a claro. mover absolutamente de ahí y tiene Sí, que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. claro. Digo, estos dos personajes son los que van a sostener hoy, digamos, sin estrategia de vinculación personal y más política como la tenía hasta ahora, es un desafío para el gobierno de Javier Milei no tener la decisión de Santiago Caputo y la Está decisión de claro. Karina Milei en primera plana, Bien, ¿no? para cerrar, Ariel, ¿qué pasó ayer con Mauricio Macri, que también salió a levantar su voz sobre el tema? Efectivamente, bueno, Mauricio Macri, digamos, lo que hizo es, le encontró su momento en lo que venía intentando hacer en estos meses, que era volver a ganar centralidad, ¿no? Sí. Ayer Y también devolver básicamente alguna habló de... gentileza, ¿no? Me imagino, para puertas adentro del Exacto. gobierno, digo, alguna gente que lo destrató un poco, ayer me imagino que se habrá sacado algún gusto. Ahí dijo, se vio, digamos, a un presidente, lo elogió al presidente Milei, dijo que le tenía una estima personal, pero que estaba mal rodeado y muy mal asesorado, que eso había desgastado la figura internacional del presidente, que había logrado meterse en distintas partes del mundo con buena imagen, que esto lo perjudicaba mucho y ahí deja dos grandes señales políticas, digo, ¿no? Por un lado, insiste con el entorno presidencial y quienes lo tienen que ayudar, ¿no? Mauricio Macri intentó todo el tiempo meter Claro. gente propia en el círculo más cercano de Milei para poder cogobernar, cosa que no logró nunca, y quien lo dejó siempre al margen de todo esto es Santiago Caputo, ¿no? Quien siempre le dijo a Milei que Macri tenía una imagen que lo iba a terminar perjudicando. Y por otro lado, digo, muchos de aquellos legisladores e intendentes que estaban a punto de pegar el salto en estos días hacia la libertad avanza, se mantuvieron
Claro. sin decir nada. Ujú. No, hasta el momento estaban viendo cuál era la estrategia, porque en una de esas, esto que Milei había dicho, nosotros en Capital ganamos tranquilamente, nosotros no necesitamos de ningún tipo de alianza, empieza a cambiar justamente en el ámbito político. Ahí Claro, el me PRO tiene imagino mucho para Néstor discutir. Grindetti, ¿no? Néstor Grindetti, que el lunes Exacto. renunció a ser jefe de gabinete de Jorge Macri en el gobierno de la ciudad. Todos dicen, bueno, ¿por qué renunció? Renunció claramente porque está dando el salto. Y bueno, qué oportunidad para dar el salto. Efectivamente, hay que ver justamente hasta ahora, eso es lo que ha quedado medio librado al azar, ¿no? Porque la situación de Grindetti es muy particular, esa renuncia, todos sabían que venía, digamos, su salida del PRO estaba medio anunciada. El tema es que nadie le dijo ahora tenés que afiliarte a la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Básicamente lo que se esperaba era una orden para que pegara el salto. El tema es Bien. que hoy no está dando nadie órdenes políticas de parte de la Por Libertad supuesto, Avanza. no, nadie está para darle la bienvenida a Grindetti, digamos que están Exacto. ocupados en otros temas más urgentes. Ariel, muchísimas gracias por este contacto, un fuerte abrazo. Pero abrazo, hasta mañana. Ariel Maciel, editor de Economía y Política de Perfil, allí con las implicancias que está teniendo este escándalo de la criptomoneda Libra, sobre todo en el Congreso y en la oposición, ¿no? Allí tanto la figura de Mauricio Macri como, tal como lo explicaba Ariel, la figura de Axel Kicillof, que aparecían sobrepasados